Historias comunes, no tan comunes en la comuna. Bienvenidos. Hello. Claro que sí, Kate, cuéntanos un poco de tu historia. Empecemos con tus inicios en la infancia, que fue un proceso duro. Mi infancia recuerdo que fue en el barrio Pedregal. Allí vivíamos en una casa de mi abuelo, era de 3 pisos. Mi abuelo era muy hogareño, le gustaba que toda su familia estuviera junta. Entonces la casa, pues al ser grande, todos vivíamos ahí. El primer piso recuerdo que vivía pues mi abuelo, mis tías paternas con sus esposos y sus hijos. Cada uno tenía su habitación asignada y así en cada piso. Recuerdo que a nosotros, mi hermana, mi mamá y mi persona, estábamos en el 3er piso. Compartíamos ese piso con un tío, o sea, el hijo mayor de mi abuelo, y mi papá en ese entonces no vivía con nosotros. Mi madre en ese entonces vivía al pendiente pues de nosotras. Mi abuelo era mi padrino. Mi abuelo era mi padrino, por ende era muy especial con los nietos y conmigo. Nos daba ropa, nos vestía, no veíamos la hora de que llegara cuando se iba a trabajar. No dejaba que nos pegaran, entonces siempre regañaba a mi mamá o a mis tías cada vez que le pegaban a alguno de sus nietos. Él falleció cuando tenía 5 años aproximadamente. Fue muy triste. Eso hizo pues que la familia paterna se dispersara. Entonces ya cada uno pues como que fue alejándose. Igualmente nosotros seguíamos viviendo con mi mamá. En ese entonces mi mamá estuvo enferma. Lastimosamente no entendíamos pues mucho la situación, ya que no nos explicaban. Solo sabíamos que llegaba enferma, pero igual no le prestábamos atención. Igual nuestra vida siguió normal. Mi mamá, recuerdo que todos los domingos nos llevaba a misa. Recuerdo pues que trabajaba también interna y trabajó interna también por mucho tiempo para poder sustentar las necesidades de mi hermana y mi persona pues, y de ella. También recuerdo que hacía morcilla, que hacía arepas, en fin, fue una mamá pues, muy luchadora. Cuando tenía aproximadamente 10 años, mi mamá empezó muy enferma. En ese entonces yo estaba en 5º, ella no pudo asistir a mis grados pues, de 5º, tuvo que ir mi abuela porque ella empezó a crecer el cabello, entonces le daba pena salir, pero nosotros no entendíamos como mucho el proceso que estaba llevando mi mamá porque nunca nos lo explicó y pues en medio de nuestra ignorancia no le prestamos. Ya un día así muy normal, recuerdo que mi mamá dejó de ir a la casa, no nos explicaban nada. Igualmente nosotros seguíamos como pues en nuestro mundo, la verdad. No le dábamos siempre la gran importancia pues que conllevaba. Ya después mi papá nos llevó a vivir con sus otros hijos. Entonces un día normal, recuerdo que era como un 9 de febrero, él nos habla en la noche diciéndonos que íbamos a visitar a nuestra mamá, que nos tocaba madrugar mucho, que le dijéramos que todo estaba muy bien, que no nos hacía falta nada, que estuviera tranquila. El caso fue que se llegó el día, madrugamos y llegamos pues al hospital. Mi mamá estaba en el hospital San Vicente de Paúl. Llegamos a ese lugar, nos colocaron unas batas, entonces ya entramos. Y la verdad fue muy impactante porque no parecía mi mamá, estaba súper hinchada, no podía hablar, pero mi hermana se hizo al lado derecho y yo al lado izquierdo, y mi mamá nos agarraba, nos apretaba pues la mano, obviamente no con mucha fuerza, pero sí sentíamos, y ella empezó a llorar
sus lágrimas nos parecían súper extrañas porque no era pues como el líquido normal blanco, sino que ella era amarillo. Con el tiempo nos dimos cuenta o pues descubrimos que era por tanta droga, pero en ese momento pues no lo entendíamos. Estaba conectada a muchos aparatos, entonces estábamos como muy nerviosas, no sabíamos qué estaba pasando y no entendía pues muchas de las cosas que estaban pasando, ya que mi hermana en ese entonces tenía 7 a 8 años aproximadamente, y reitero, yo tenía por ahí 10 años, iba a cumplir 11. Entonces recordamos lo que nos había dicho mi papá, se lo dijimos tal cual, pero sin nosotros dimensionar lo que estábamos diciendo, solamente estamos diciendo lo que nos habían dicho. Pues sí, procedimos a decírselo tal cual y solamente ella lloraba y nos apretaba la mano. Ya cuando le dijimos que íbamos a estar bien, que todos estábamos bien, que íbamos a estar bien, que no se preocupara, ya nos sacaron de esa habitación porque no podíamos estar mucho tiempo, porque también había pues personas terminales y bueno, y éramos menores de edad. Ya cuando salimos, ya pasaron 5 minutos y ya escuchamos que empezó a sonar muchos aparatos, muchas personas empezaron a correr, enfermeros, y ya nos dijeron pues que mi mamá había fallecido. La verdad entré como en shock en ese momento, no sabía qué estaba pasando, no dimensionaba. Y entonces en ese momento lo primero que se me pasó por la cabeza fue: ¿yo por qué le dije esas cosas? ¿Por qué dije que estábamos bien si no estábamos bien? O sea, empecé como a procesar lo que estaba pasando, pero a la vez no podía decir nada. Entonces ya nos llevaron para otra parte, que era donde ya iban a cremar a mi mamá, donde ya le iban a empezar a cremar. En ese momento estábamos en shock. Yo creo que mi hermana y yo no dimensionamos lo que estaba pasando. Estábamos como, la verdad, no sé, no se nos pasa como, o sea, se va a morir, o sea, lo que uno entiende ahora grande cuando uno pierde a un ser querido. Ya pasó pues eso fue súper rápido. Ya nosotras pues como que, o sea, no entendíamos nada, la verdad. Entonces tampoco era como lloramos o estábamos tristes, no lo procesábamos. Ya de ahí se hizo de noche, pues llegaron las horas. En la noche ya nos fuimos para la casa, escuchamos pues como los adultos cuadraban dónde le iban a velar, cómo se iba a hacer, pero nosotros no entendíamos. Recuerdo que en medio de mi ignorancia le decía a mis amiguitos que mi mamá, así, o sea, muy inocentemente, que mi mamá le iban a traer una caja, que se había muerto, pero no dimensionaba como tal. Cuando llegó mi mamá, me acuerdo que su ataúd era gris, pues la veíamos ahí en esa caja, pero o sea, siempre con la sensación ahí ya se va a levantar. No sé si a otras personas le han pasado, y pues en medio de nuestra niñez eso era lo que pensábamos, que mi mamá en algún momento se iba a levantar de ese cajón. No lo pensamos, pues no pensamos, ay no, es que ya no va a volver a ese mundo, no. Pensamos era que, no sé, estaba ahí enferma o que, o sea, que en algún momento se iba a despertar. Por cierto, salí a llamar a mis amiguitos para que vinieran a ver a mi mamá en ese ataúd. Y pues, o sea, para que vieran a mi mamá que estaba pues ahí, pero no dimensionaba como tal. No lloré en ese momento, no sentí su ausencia, como les digo, no procesaba lo que estaba pasando y no entendía. Ya después como que las personas se acercaban a nosotras, nos abrazaban, pero no entendíamos nada. Nosotros seguimos jugando normal. Recuerdo pues que ese día le cantaron las canciones a mi papá, le con los vallenatos a mi mamá. Mi familia materna no les gustó porque pues mi papá en ese entonces no era pues muy paternal, y pues le había sido infiel a mi mamá y él la maltrataba físicamente, entonces no les gustó. En fin, ya cuando mi mamá al otro día la fueron a enterrar, tampoco procesamos mucho, no nos dejaron acercar mucho. Veíamos pues que todo el mundo lloraba, pero no, seguíamos sin entender.
la verdad. Ya ahí sí empezó como la parte difícil de nuestra infancia, porque ya mi mamá no estaba, no entendíamos. Mi papá toma la decisión de traernos a vivir con su actual pareja, con sus hijos. La verdad fue una decisión que él tomó solo y pasamos momentos muy difíciles en esa casa, porque pues éramos las hijas que no hacían parte del hogar que él ya tenía establecido. Pasaron 2-3 meses y la convivencia fue muy difícil, tanto que mi hermana y mi persona pues tomamos la decisión que nos sacaran de esa casa y nos fuimos a vivir nuevamente a Pedregal, solas. Recuerdo que mi papá nos bajaba los fines de semana pues como la alimentación, mi abuela nos visitaba cada 15 días para darnos la alimentación, enseñarnos cómo cocinar. En ese entonces yo me sentía que estaba jugando a la casita, a la mamá. Estaba feliz porque pues mi hermanita era menor que yo, entonces yo era feliz levantándola para ir al colegio, organizándola, dándole de comer aunque no sabía, que lavándole su ropa. Recuerdo que estábamos en colegios diferentes. Ella estaba ya en una escuela, porque ella estaba como en primero o preescolar, no recuerdo muy bien, y yo ya estaba en quinto, creo que ya iba a pasar a sexto. Entonces, el colegio quedaba retirado y estudiamos en el mismo horario, pero entonces allá había que pasar la nona principal. Entonces siempre me llegaba tarde a mi colegio porque primero la tenía que llevar a ella y yo me bajaba pues corriendo para la mía. Una profesora, no me dejaba entrar y yo hacía dramas porque no me dejaban entrar, lloraba, pero ya no entendía la situación que yo estaba viviendo. Ya como la frustración, una tía, ella se encargó de hablar con los profesores, la situación que nosotros teníamos. Entonces ya pasaron como 5 meses o 6 meses de convivir así. Una tía, ya con él y su esposo, se hicieron cargo de nosotros, porque anteriormente mi familia materna no se hacía cargo de nosotros porque ellos ya tenían sus hogares. Nosotros, pues yo ya tenía 10, mi hermana 6, 7, entonces nos querían tener pero separadas, una en un hogar y otra en otro, porque pues era muy difícil, otra obligación más. Entonces por eso no nos podían tener juntas. Entonces como nosotros no quisimos aceptar como esa decisión, nos quedamos juntas todo ese tiempo, hasta que ya la tía materna y su esposo terminaron su casa y ya nos fuimos a vivir con ellos en Andalucía, la Francia. Ya ahí todo fue como muy normal, entramos como en un hogar porque ellos no tenían hijos, y ya pues ahí yo entré como en esa edad. Ahí ya entré como en esa edad difícil en la que ya procesaba la ausencia de mi mamá. Entonces mi rebeldía era como llamando la atención por esa ausencia, porque ya sí empecé a entender que es que no tenía una mamá y que era difícil. Pero aún así, en ese hogar, ya ahí yo empezaba a asistir a clase, llegaba tarde y no me dejaban entrar porque era muy vanidosa, entonces me cogía la tarde. No me dejaban entrar, entonces me escapaba a clase, me llevaba los sustos de la vida, porque mi tía siempre, le agradezco un montón, siempre estuvo muy pendiente y sobreprotectora, porque ella sentía que tenía doble responsabilidad. Siempre se daba cuenta. Mi hermanita, ella, como estaba más pequeña, ella era la que le contaba a todos lo que yo hacía, porque estábamos en el mismo colegio. Recuerdo que para salir siempre tenía que ser con ella, y ella siempre me sapeaba. Recuerdo que una vez me dejaron ir, me acuerdo, era un 31 de octubre, a una fiesta de Halloween. Me dejaron ir, pero con ella. Y eran como las 8 y nos dejaron como hasta las 11. De rogarle a mis tíos que nos dejaran ir, pues nos dejaron ir. Y
fui con ella. Como tal, la fiesta empezó como a las 10 o 10:30. Y yo no me quería subir porque pues apenas estaba empezando lo bueno, como se dice. Y mi hermana era, vamos, que nos tenemos que ir, que a la hora que es. Y yo no le presté atención porque estaba el niño que me gustaba y apenas estaba empezando pues como la fiesta y todo. Entonces mi hermana se fue a llamar a mi tía y yo no me di cuenta. Yo me quedé ahí. A los 5 o 6 minutos yo estaba hablando pues con el niño que me gustaba. Veo que llega mi tía con un tío y me pega delante del niño que me gusta. Terminé mi proceso pues de educación en esa institución, aunque con muchos altibajos, porque también recuerdo que me echaron de un colegio porque nunca he sido muy amiguera o de que las del mismo sexo les agrade. No sé por qué. En ese entonces había un niño que tenía novia, pero ese niño me molestaba a mí, pero yo no sabía que tenía novia. Ese niño vivía encima de mí, me daba chocolates y la novia no le gustaba, pero la novia ella no sabía que el novio la negaba y que yo ignoraba el hecho de que tenía pareja. Un día nos llevaron a Confama, a un centro pues acuático, y en ese día recuerdo que él me llevó una chocolatina, ella vio y me confrontó con otras amigas. Cabe aclarar que yo estaba en un grado menor que ella ya era mayor de edad en ese entonces, pero aún así me puso problema. En ese momento yo no quise discutir con ella, me decía que miedosa, y la verdad sí, porque era más grande, pero entonces lo dejé así. Ya cuando llegamos al colegio, me tocaba el aseo, era mi día. Ella llegó con sus amigas a tirarme el agua, a joderme pues. Entonces ya ahí sí me dio mucha rabia y empezamos a pelear. Esa pelea nunca se me va a olvidar porque fue muy trágica. Porque empezamos pues como a pelear, a jalarnos del cabello y pues a mí me decían, ay no, las mujeres mientras se jalan el cabello se pueden dar puños y patas. Entonces en ese momento de mi rabito empecé fue a darle puño y patas y ella me agarraba el cabello, pero yo ya tenía mucha rabia. En ese momento cogí un lápiz y ella tenía la mano en el pupitre y mi intención era enterrarle el lápiz en la mano, pero no conté con que ella fuera a agachar la cabeza o se resbaló, la verdad no recuerdo qué pasó y le enterré el lápiz en un ojo. Fue demasiado impactante, le salía mucha sangre, el lápiz pues le quedó ahí, fue demasiado, o sea, me llevé el susto de la vida, porque por eso digo, uno con rabia no sabe cómo va a reaccionar. Entonces eso fue muy trágico, muy traumante, se dio pues cierto proceso, me echaron de esa institución, pero la verdad no fue Gracias, Katy, por compartir esa parte de tu cerca. Fue una experiencia pues que nunca se me va a olvidar.
Gracias por haber visto el vídeo, es de mucho apoyo para mí. Si te gustó dale me gusta y si gustas dale a compartir, recuerda historias comunes no tan comunes en la comuna.